Bendiciones, mi nombre es Jorge Chávez, soy miembro activo del Centro Cristiano de Heredia. Curso mi formación teológica con la Federación Alianza Evangélica. Me desempeño como servidor bajo el Ministerio de Estudios Bíblicos Alfa y Omega. Por un periodo de 2 años he impartido el curso de Escatología en la Iglesia. Por la gracia del Señor voy a estar compartiendo con ustedes 3 temas escatológicos. Hoy trataremos el arrebatamiento. En la siguiente célula sobre el anticristo y finalizaremos con el tema de la tribulación. Entremos de lleno al tema. Como punto número 1, arrebatamiento. El tema central para los creyentes hoy en día es la venida del Señor para buscar a los suyos con lo que se conoce como el arrebatamiento. En el Antiguo Testamento nunca se menciona. Cristo lo reveló a sus discípulos por primera vez en Juan 14:3 y dice así la Escritura: «Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis». Notemos lo que dice el Señor y es la primera escritura que aparece en el Nuevo Testamento en cuanto a la venida del Señor y del arrebatamiento, porque el Señor dice que vendrá otra vez. Noten que Él dice que vendrá otra vez a tomarse a sí mismo para que donde Él está, nosotros también estemos. ¿Por qué dice que vendrá a tomarse a sí mismo? Porque nosotros somos la iglesia, el cuerpo de Cristo, y Él va a venir a tomar a su novia para llevarla a desposar a su amada, aquella que se guardó para Él. Y este versículo es sumamente importante porque es la primera escritura y el primer respaldo que nosotros tenemos en el Nuevo Testamento del arrebatamiento del Señor cuando Él vendrá a recoger a los suyos. Otro versículo muy importante es Primera de Tesalonicenses 4 del 15 al 17, que dice así la palabra del Señor: «Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor». Vemos la importancia de esta escritura en el Nuevo Testamento dado por el apóstol Pablo, donde nos da el orden de la resurrección en el arrebatamiento y nos dice que en el arrebatamiento los hermanos que murieron en el Señor, esos van a resucitar primero. Sí, los hermanos que ya partieron con el Señor, familiares nuestros, hermanos en Cristo, esos van a resucitar primero. Ellos están en moradas celestiales. El Señor dijo: «En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no lo fuera, yo lo habría dicho. Voy pues a preparar morada para vosotros». Esos hermanos están esperando esa consumación de su fe. Sí, la consumación de su fe. ¿Por qué? Porque cuando nosotros resucitemos, nuestra fe va a ser consumada. Vamos a llegar a la meta del supremo llamamiento, porque mientras morimos y estamos en esas moradas celestiales, nuestra fe no ha sido consumida. Los que estemos vivos seremos transformados también, y cuando nuestro cuerpo se transforme, nuestra fe también va a ser reconocida por el Señor. Y reconocemos nosotros su gracia, su amor y su misericordia en nuestras vidas, que al venir esa consumación a nosotros vamos a ser completamente llenos. Como dice otra escritura: «¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria?». Porque la consumación de nuestra fe va a ser esa resurrección y vamos a resucitar junto con esos hermanos que partieron. También en el versículo 17 vemos algo muy importante porque es la primera cita donde se habla de que seremos arrebatados. Sí, voy a leerles el versículo 17 que dice de la siguiente manera:
Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Note que dice que seremos arrebatados. El arrebatamiento no es una invención de los creyentes. El arrebatamiento es una doctrina bíblica donde nosotros seremos recogidos por el Señor, porque como leímos en la escritura anterior, Él va a venir a tomarse a sí mismo. Él va a tomar su cuerpo. Él va a tomar a su iglesia y así estaremos siempre con el Señor. Esa es la bendita esperanza que tenemos nosotros y por eso nos purificamos a nosotros mismos porque estamos esperando ese arrebatamiento que el Señor va a traer a esta tierra para recoger a su iglesia. Hay que tomar algo en cuenta y que es muy importante. El arrebatamiento y la segunda venida son dos hechos diferentes. Sí, el arrebatamiento es un hecho diferente a la segunda venida. Muchos teólogos niegan un arrebatamiento porque dicen que en la Biblia no se habla de un arrebatamiento o de una venida secreta. Pero yo les voy a poner un ejemplo a ustedes. Cuando el Señor murió, antes de ascender al cielo, se le presentó a María y le dice, María, no me toques, porque Él no había ascendido al cielo. Él ascendió y bajó y ya Él aquí en la tierra comía con los discípulos, estuvo con los discípulos, Él se presentó a más de 500 hermanos por 40 días. Y no podemos decir que esa venida del Señor, esa es su segunda venida, porque Él vino para confortar a sus discípulos. Él les dio una promesa que dice, pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Este es un hecho muy importante que usted debe notar en esta escritura, que el Señor bajó del cielo ya glorificado. Y esa no podemos decir que es su segunda venida. Cuando el Señor venga a arrebatar a su iglesia, también va a venir en otra venida, pero no podemos decir que es su segunda venida. ¿Por qué? Porque en la segunda venida Él va a venir con poder a reinar sobre esta tierra en un gobierno teocrático donde Él vendrá con su iglesia. Apocalipsis 19 dice que Él viene con sus santos. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Y esta cita tan importante, que cuando el Señor subió y bajó, no podemos decir que esa es su segunda venida porque no tenía el carácter de gobernar. Cuando el Señor venga a arrebatar a los suyos y Él venga a llevarnos, no podemos decir que esa es su segunda venida porque Él no viene con un carácter de gobernar sobre esta tierra. Él viene a recoger a su iglesia, a librarla de lo que se va a dar aquí en la tierra. Tribulación cual nunca la ha habido ni la habrá, dice la palabra del Señor. Él va a tomar a los suyos, Él va a tomar a sí mismo y nos va a llevar junto a Él y vamos nosotros a llegar al tribunal de Cristo y luego a la boda del Cordero para posteriormente bajar con Él al reino milenial donde estaremos gobernando con Él. El Nuevo Testamento indica que el arrebatamiento y la segunda venida son dos hechos diferentes, como lo hablamos anteriormente. El arrebatamiento es un movimiento de la tierra al cielo. Note esto. El arrebatamiento es un movimiento de la tierra al cielo. Él va a venir por nosotros. ¿Qué ocurrirá antes de la tribulación desde el punto de vista de la escuela de pensamiento pretribulacionista? Mientras que la segunda venida es un movimiento del cielo a la tierra. Sí, la segunda venida es un movimiento del cielo a la tierra. Y aquí hay una diferencia muy notable. ¿Cuál? Que en el arrebatamiento el Señor nos va a venir a llevar de la tierra al cielo. Vamos a partir con Él. Pero en la segunda venida, Él va a ser un movimiento del cielo a la tierra. Y ahí vemos muy marcadas las dos diferencias. Como les vuelvo a repetir, arrebatamiento va a ser un movimiento de la tierra al cielo. Y en la segunda venida, un movimiento del cielo a la tierra. Punto 2. Doctrina de la inminencia. ¿Qué es la doctrina de la inminencia y por qué es importante la doctrina de la inminencia en la vida del creyente? Inminente quiere decir que puede ocurrir en cualquier momento.
El Señor nos dijo que el día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles del cielo. La inminencia nos hace a nosotros estar alertas de que el Señor viene en cualquier momento. Hace que nosotros estemos velando porque nuestro Señor vendrá a la hora que Él no avisa. Eso nos da a nosotros un motivo para estar preparados día a día para esa venida y ese encuentro del Señor que va a venir a arrebatar a los suyos. La inminencia no tiene que esperar ninguna profecía ni ninguna señal para que el arrebatamiento se dé. Sí, así como lo oyen, no debe cumplirse ninguna profecía. ¿Por qué no debe cumplirse ninguna profecía? Porque si alguna profecía debiera cumplirse para que el Señor venga a arrebatar a la iglesia, entonces la doctrina de la inminencia quedaría sin efecto. ¿Por qué? Porque la doctrina estaría condicionado a esa profecía o a esa señal para que el arrebatamiento se cumpla y así no sería inminente. Estaríamos sujetos a que ocurra esa profecía o señal para que el Señor venga a arrebatar a la iglesia. Si hay señales que deban cumplirse para que el Señor venga por segunda vez a gobernar sobre esta tierra. Daniel nos habla de la semana 70 que todavía no se ha cumplido. Apocalipsis también nos habla de esa semana en la profecía de Juan en la isla de Patmos. Entonces, esto también a nosotros nos da un apoyo para darnos cuenta que hay una separación en el arrebatamiento que es inminente, puede ocurrir en cualquier momento y que en la segunda venida sí hay señales previas para que el Señor venga a gobernar en esta tierra en el reino milenial. Eso nos da a nosotros un apoyo para hacer una diferencia entre arrebatamiento y segunda venida. Punto 3. 5 posiciones en cuanto al arrebatamiento. Sí, dije 5 posiciones. ¿Por qué dije 5 posiciones? Normalmente nos han hablado de 3 posiciones, que son que el Señor viene antes de la tribulación, posición pretribulacionista, que el Señor viene a la mitad de la tribulación, posición midi-tribulacionista, y que el Señor viene al terminar la tribulación, posición post-tribulacionista. Esas son las 3 posiciones que normalmente nosotros sabemos, pero se han añadido 2 nuevas. Una de ellas es la posición parcial, donde hay hermanos que dicen que los creyentes que van a ser arrebatados tienen que estar en santidad, tienen que estar llenos del Espíritu Santo y con aceite en sus lámparas. Estos hermanos son un poco radicales porque creen que solo los creyentes que han llegado a un nivel de perfección mayor se van a ir durante el arrebatamiento. Nosotros sabemos que por la gracia del Señor, el Señor se va a llevar al grueso de los creyentes. Si hay algún creyente que por una u otra circunstancia no ha llegado a un grado de madurez espiritual, eso no lo excluye del arrebatamiento. El arrebatamiento es por gracia, no es por obras. Si ciertamente nosotros debemos vivir en santidad, estar llenos del Espíritu Santo y con aceite en sus lámparas, el que tengamos un desarrollo más bajo en la parte espiritual no nos hace a nosotros candidatos anulados para irnos en el arrebatamiento. También aquí quiero hacer hincapié en algo. No solo por eso vamos a dejar de buscar al Señor o vamos a dejar de consagrarnos. No, por el contrario, debemos buscar al Señor con más ahínco, sabiendo que Él viene pronto, porque muchos hermanos pueden tomarse de esto para dejar de buscar al Señor, porque el Señor se va a llevar a todos, pero el Señor también conoce nuestro corazón, Él conoce nuestra mente, nuestros pensamientos, y dice también la palabra del Señor que Él no dará por inocente al culpable. Así que el Señor sabe todas las cosas y nosotros debemos consagrarnos día a día. Punto 4. El carácter de Dios no ha sido destruir al justo con el injusto cuando ha decretado juicio sobre los hombres. Sí, cuando el Señor ha decretado juicio sobre esta tierra, el carácter de Él no ha sido destruir al justo con el injusto. Lo vemos con Noé y su familia. Cuando el arca quedó lista, Noé y su familia entró en el arca y el Señor decretó el diluvio sobre toda la tierra. Otro ejemplo que vemos también es Lot. Hasta que no salga el último justo, el Señor no iba a decretar su juicio sobre los habitantes de Sodoma y Gomorra. De esa forma vemos que el carácter de Dios no es destruir al justo con el injusto.
Usted y yo sufrimos tribulación en nuestra casa, en nuestro trabajo, en muchos lugares sufrimos diversas tribulaciones. Muchos teólogos han dicho que a la iglesia se le ha prometido tribulación y que la iglesia tiene que pasar la tribulación. Pero la tribulación que usted y yo tenemos no es del mismo carácter de la tribulación que habla la Biblia, tribulación cual nunca la ha habido ni la habrá en esta tierra. En esa tribulación va a morir la mitad de la población de la tierra. Esa tribulación va a ser el tamiz de Dios con el propósito de injertar a Israel para que Israel reconozca que Jesucristo es el Mesías. Como dice Apocalipsis, mirarán al que traspasaron y harán lamentación por él. Sí, la tribulación va a ser un periodo de sufrimiento en esta tierra, donde la tierra va a sufrir dolores de parto, donde la tierra va a ser removida. Y en esa tribulación el Señor ha prometido librarnos y Él va a venir y va a arrebatar a su iglesia y la va a sacar de ese momento culminante que viene sobre el ser humano, donde el ser humano va a ser juzgado. Así vemos que en ese juicio terrible que viene sobre la humanidad, el Señor no va a destruir al justo con el injusto. Para concluir, quiero que leamos la cita de 2 de Pedro 3:9, que dice así la palabra del Señor. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Vemos aquí en esta cita que aunque algunos tienen la venida del Señor como tardanza, Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esto nos da a nosotros ocasión para predicar el Evangelio a nuestra familia, a nuestros compañeros de trabajo, al mundo entero, como el Señor envió a sus discípulos a predicar el Evangelio a todo el mundo. Así también en nuestra labor predicar el Evangelio. Y esta escritura nos da a nosotros pie para que nosotros nos esforcemos, porque el Señor es muy paciente. Él no retarda su promesa, sino que Él quiere que todos sean salvos. Así nosotros debemos tener ese pensamiento que también es el carácter de Dios, que es paciente y quieren que todos los hombres procedan al arrepentimiento. Así y de esa manera es que nosotros nos esforzamos para dar a conocer las buenas nuevas a todos los hombres. Para despedirme, quiero recordarles que en la próxima célula hablaremos de ese personaje tan enigmático que la Biblia dice que es el hombre de perdición, el hombre de pecado y que nosotros conocemos como el anticristo. Bendiciones a todos, nos vemos próximamente.